Buenas a todos. Hoy les voy a presentar cómo realizar una configuración básica del proyecto CodeIgniter en su versión 4, que básicamente toma tres puntos: la configuración del entorno de desarrollo, crear un archivo de redireccionamiento hacia el archivo index, que es el archivo inicial que se carga del proyecto, y realizar una configuración del base URL, que va a estar explicando también para qué se utilizan. Bueno, comenzando con la cambio del entorno de desarrollo, nos vamos a levantar el servidor. En este caso estoy utilizando Sham. En otro video explico cómo se realiza este levantamiento, configuración básica. Cuando levantamos el servidor Apache, dentro del directorio de htdocs ya tengo este proyecto de CodeIgniter 4 sin ninguna configuración. Y bueno, si vamos a abrir el servidor, en este caso no abre el dashboard. Por defecto podemos cambiar al nombre de nuestro proyecto, que en este caso es CodeIgniter. Y bueno, primero sería el cambio, la creación del archivo de redireccionamiento. En este caso, cuando abres el nombre del proyecto, generalmente se debería abrir el archivo inicial del proyecto, que en este caso vendría a ser el index.php. En la versión de CodeIgniter 3, ese archivo index se encuentra en la carpeta raíz del proyecto. Si vemos la estructura de la carpeta, este es el proyecto, CodeIgniter 4. En la versión 3, ese archivo index se encuentra en la carpeta raíz, por lo que si entras en el proyecto, automáticamente te carga ese archivo. Pero en la versión de CodeIgniter, en la versión 4, ese archivo index se encuentra dentro de la carpeta public, ¿no? Public, que se encuentra aquí. Y bueno, si haces clic recién en public, ahí recién te carga el archivo inicial. Para poder no tener que redirigirte al archivo public, se podría crear un archivo index que se encuentre en esta carpeta raíz y te redireccione al archivo index que se encuentra en la carpeta pública. Bueno, entonces para eso, bueno, voy a estar utilizando el editor Visual Studio, Visual Studio Code, que en este caso ya he abierto el proyecto. Y bueno, para eso tendríamos que crear en la carpeta raíz del proyecto ese archivo que redirecciona al archivo index que se encuentra dentro de la carpeta pública. Bueno, para eso me ubico en la carpeta raíz, creo el archivo. Podría ser un index HTML tranquilamente. Con Visual Studio Code, colocando el HTML, permite crear una estructura básica de un documento HTML5. Y bueno, lo único que tendría que hacer es realizar el redireccionamiento hacia esta carpeta, para lo cual se va a utilizar el método assign perteneciente al método location, y este pertenece al objeto window, ¿no? Un objeto general de JavaScript. Y bueno, para colocar ese archivo JavaScript, no, ese código JavaScript, colocamos, ¿no?, en la etiqueta de script para escribir justamente un código JavaScript, y hacemos uso de la instrucción de window, el objeto window.location.assign. Y bueno, ese es un método perteneciente a location, y este pertenece a window, que te va a permitir redireccionarlo hacia otra carpeta. En este caso lo que quiero redireccionar es hacia la carpeta public, entonces colocaría en corchetes esa ruta, guardo, y ahora si cargo nuevamente en la carpeta raíz del proyecto, estaría leyendo este archivo index y debería redireccionar.
Bueno, en este caso no era necesario la barra, simplemente era el nombre de la carpeta. Si por ejemplo vuelvo a comentar esa línea de código y cargo la carpeta raíz del proyecto. Bueno, en este caso me saque ese archivo index, ¿no? Lo puedo cambiar de nombre, solamente modo de prueba. Ya, ahora sí me muestra la estructura anterior, ¿no? Como estaba antes. Los archivos de la carpeta raíz de CodeIgniter y acá se encuentra el archivo index.and, ¿no? Que bueno, así lo muestro, lo he puesto temporalmente. Y ahora si le vuelvo a cambiar el nombre, solamente para mostrar, ¿no? De que ahora se está cargando el archivo index y el archivo index lo que va a hacer es redireccionarte hacia la carpeta public. Y la carpeta public te va a cargar el archivo index.php. Si lo vuelvo a cargar, cargaría el archivo index y este archivo te redirecciona. Ahora me he redireccionado hacia la carpeta public y en la carpeta public me ha leído el archivo index. Bueno, esa sería una parte de la configuración básica para redireccionar. Ahora, otra configuración vendría a ser el cambio del entorno de desarrollo, que por defecto se encuentra en un entorno de producción. Pero cuando se va a trabajar, ¿no? Una diferencia principal es el tema de los errores. Cuando vas a estar desarrollando un proyecto y se presenta algún error en PHP, te olvides un punto y coma, un tema de variables, un warning, una excepción. Por parte de la vista, lo que se va a mostrar es una frase de "Whoops", ¿no? Se ha producido un error, ¿no? O algo, un contenido similar. Es justamente para poder mantener una interfaz agradable hacia el usuario. Pongamos que se encuentra, justamente como se encuentra en un entorno de producción, si se produce un error por parte de la interfaz, el usuario no debería ver el tema de warning PHP, línea de código tal, se ha producido un error, tal línea de código, sino simplemente se muestra un mensaje agradable nada más. Entonces, como justamente te vas a encontrar desarrollando el proyecto, tienes que cambiar el entorno de desarrollo a un entorno del mismo nombre de desarrollo o un entorno testing. Y bueno, para realizar esa configuración se puede realizar a través de este archivo del env, en donde se encuentra esta variable, esta constante, CI environment, que por defecto se encuentra en producción. Se podría cambiar el nombre del archivo y cambiar el entorno. Pero bueno, otra forma de hacerlo es yendo a la carpeta config, no a la carpeta app config y el archivo app.php. Bueno, este es para cambiar el base URL, que sería después. Que en este caso entonces sería en system. En la carpeta system, que va a ser en CodeIgniter. En esta parte se puede cambiar el entorno de desarrollo. Bueno, podrías buscarlo más rápido, lo que es el environment. Y bueno, esta parte que nos mencionan, ¿no? Acerca de cómo se carga la configuración del entorno. Y primero detecta si es que se ha definido esa constante environment. De que no se ha definido, lo que hace es cargar utilizando un entorno de producción, asignando un valor de producción. Y en esa parte superior también se muestra cuáles son los posibles estados, si es development, desarrollo, pruebas, producción. En este caso se cambia a un entorno de pruebas, sería development. Esto modo de prueba, por ejemplo, si se mantiene en producción y supongamos que se produce un error en el archivo de PHP,
que es en este index. Supongamos que realizo alguna configuración. En este caso, por ejemplo, he realizado una configuración del archivo index de la carpeta public. He cambiado el nombre del método de la aplicación, ¿no?, que se carga. Lo que me ha arrojado es este mensaje, ¿no? Que bueno, para poder conocer el error, usualmente como se encuentra en un entorno de producción, te va a mostrar así un mensaje agradable para el usuario, ¿no? Pero como te vas a estar encontrando en un entorno de desarrollo primeramente, cambiarías a development. Vuelves a cargar y ahora el mensaje que te muestra ya no es ese whoops, sino lo que te indica es, ¿no?, un error. Se ha llamado un método indefinido en CodeIgniter que es run SDF. Te indica qué archivo se ha producido, la línea de código. En este caso te muestra todo bien de forma detallada, la línea de código, cuál fue el error, alguna información del servidor, entre otros, porque te encuentres en un entorno de desarrollo, justamente para que puedas identificar rápidamente el error y dar la solución. Ya si se encuentra en entorno de producción, te va a mostrar simplemente ese mensaje, no de forma detallada. Bueno, entonces ahora sería configurarlo en entorno de desarrollo, lo dejamos así. Y bueno, restauramos el nombre del método. Esto fue solamente a modo de prueba. Cambié partes PHP para que produciera un error y mostrar cómo serían los mensajes. Una de las diferencias entre tener un entorno de desarrollo y producción. Vuelvo a cargar. Ahora otra configuración de algo básico es el base URL, el cual es una función que te lo define ese framework como parte del, en este caso como el URL helper, ¿no? En este caso el archivo cuando se carga este proyecto es uno de los archivos que llama y define esta función al base URL. Acá podemos ver que primero evalúa si es que no existe esta función, lo define en donde carga el archivo app, ¿no?, y realiza cambia esta ruta. Básicamente lo que va a hacer es, desde cualquier parte de tu archivo PHP vas a poder utilizar esta función, el cual te va a devolver cuál es la ruta de tu proyecto. En este caso vendría a ser el HTTP host, localhost y el nombre CodeIgniter. Bueno, y bueno, el valor que se define es el que se encuentra dentro de la carpeta app config y app, ¿no? Y aquí donde se indica cuál es este base URL. Que básicamente esta función del base URL lo que va a hacer es devolverte este valor. Y bueno, este valor está definido como una propiedad de una clase, la clase app. Por lo que tiene que ser un valor constante. Localhost port 8080. Y bueno, como mencionaba, esta función base URL se va a poder utilizar en diferentes partes de tus proyectos, archivos de tu proyecto. Por ejemplo, cuando vas a cargar alguna imagen, ¿no?, para hacer referencia a tu archivo, a tu ruta de imágenes, para no utilizar una ruta relativa, y no, sino una ruta absoluta, podría utilizar el base URL, que vendría a ser el HTTP host, ¿no?, localhost, el nombre de tu proyecto, barra, y concatenas el nombre en donde se encuentra esa ruta relativa, ¿no? Tu imagen se encuentra en imágenes, colocaría simplemente el nombre de ese archivo. De igual manera, cuando cargas diferentes tipos de archivos de toda esta estructura, vas a ir utilizando esta función del base URL. Por lo que es importante tenerlo bien definido. En este caso, este siempre es un valor constante y por lo general sí debe incluir el nombre del proyecto. Pero si colocas en esta parte el nombre del proyecto, no podrías, sería algo estático, ¿no?
Si por ejemplo colocas el nombre del proyecto de CodeIgniter 4 y si luego modificas el nombre de tu proyecto o si se lo pasas a alguien y cambia el nombre del proyecto o si solo lo despliegas en un servidor y el nombre de la carpeta del proyecto cambia, este habría un problema, ¿no? Tendrías que modificar en esta parte para cada nombre diferente, cambiar su respectivo, el valor. Para poder hacerlo de forma dinámica, lo que se puede hacer es, una de las formas, definir una constante en el archivo de constant, que también se encuentra dentro de appconfig, utilizando las siguientes instrucciones. A modo de prueba, primero, ¿qué es lo que te boza el bot del base URL? ¿No? Si te vas a ese archivo que te está cargando, el index, index, ese archivo index de la carpeta public. Ah, no. El archivo inicial es el index de la carpeta public. No, pero este archivo te carga una serie de constantes, te carga otros archivos del proyecto y que al final te va a cargarse la primera ruta y esa primera ruta carga la vista que vendría a ser welcome message. Si por ejemplo antes del título imprimo aquí cuál es el valor de esta función del base URL, en este caso acabo de incrustar un código de PHP como se encuentra dentro de ese archivo utilizando la sintaxis, ¿no? Signo menor, eh, signo de interrogación, PHP y la instrucción en PHP. En ese caso he hecho, no imprimir, simplemente el base URL que te está devolviendo actualmente esa función. Se actualiza. En este caso podemos ver que está que carga el archivo localhost. El valor que me muestra es el localhost 8080, que es el valor que se ha definido en el archivo app localhost 8080. Ahora, si más adelante cuando construyas también, ¿no? Es otras vistas, controladores y vayas a cambiando entre vistas, va a haber un problema, se va a demorar en la cargar cada una de ellas y va a ser porque tienes que configurar justamente este base URL con el nombre de tu proyecto. Y como mencionamos, como mencionaba, una forma de hacerlo de forma dinámica, ¿no? Para que por más que cambies el nombre de tu proyecto, la aplicación capture ese nombre y se configure de acuerdo a ello. Voy a explicar ahora cómo se puede hacer esta configuración. Una de las formas es definir una constante. Bueno, por lo cual en este archivo de constant PHP, lo que se va a definir primero es un base URL, el cual le voy a asignar una cadena, ¿sí? El HTTP, puntos barra barra. Y voy a utilizar una de las variables globales de PHP, que el cual es server. Y obtener el valor de esta constante de HTTP host. Lo que te devuelve va a ser la dirección IP en donde se está ejecutando la aplicación. Que en ese caso, como estoy ejecutando en esta misma máquina, te va a arrojar el localhost. En otro caso te devuelve la dirección IP. Que vendría a representar, ¿no? De lo que está aquí el HTTP localhost. Hasta el momento estaríamos construyendo este pequeño fragmento. Pero faltaría añadirle el nombre del proyecto. Para eso, esta variable base URL se le va a concatenar, por eso el operador punto igual, se le va a concatenar el nombre del proyecto
Y bueno, para obtener el nombre del proyecto, lo que se va a hacer es utilizar la misma variable global server, pero para que se pueda observar qué valores devuelve en esa parte, voy a imprimir estas variables para que se pueda observar qué valores está arrojando. Primero el HTTP host. Acá voy a colocar concatenar una etiqueta HTML para que me lo arroje en una siguiente línea. Y bueno, el otro valor vendría a ser el script name. Si guardo y vuelvo a cargar, podemos ver que el server HTTP host me está devolviendo localhost y el archivo script name me devuelve CodeIgniter 4 public index.php. En esta constante que se está construyendo, ya he concatenado el HTTP con el HTTP host, que vendría a ser el localhost. Estaría construyendo hasta el momento este pequeño fragmento. Y ahora voy a utilizar el script name para obtener el nombre del proyecto y también la carpeta public en sí. El script name lo que me devuelve es cuál es la ruta en la que se encuentra el archivo actual. El script, la ruta, ¿no?, del archivo actual. Que en este caso se está cargando el archivo index.php de la carpeta public. Y bueno, es por eso que me arroja esta ruta. Se encuentra en el proyecto Coordinator 4, carpeta public, y el archivo es index.php. Y bueno, el base URL va a constar de el HTTP localhost, el nombre del proyecto y la carpeta public. Debido a que, bueno, en este caso este framework Coordinator 4 está desarrollado para que todos los archivos se trabajen o se accedan desde la carpeta public. Es por eso que el index también se encontraba dentro de esta carpeta. Es por eso que ahora el base URL se va a construir con el HTTP localhost, Coordinator 4 y public. Bueno, para eso, volviendo, esta variable base URL se le va a concatenar estos dos fragmentos, pero primero de utilizando el script name. Pero el script name me está devolviendo todo esto, así que lo que voy a hacer es eliminar esta última parte del nombre del archivo y solamente quedarme con estos dos y concatenarlo. Y bueno, para eso utilizo una función de PHP, strreplace. Recibe tres parámetros. ¿Qué es lo que voy a modificar? El segundo parámetro es lo que voy a qué cosa es lo que voy a insertar, ¿no? El segundo parámetro, disculpa, y el tercer parámetro, de dónde lo voy a, o sea, qué cosa es lo que voy a modificar. Y bueno, primero, también voy a utilizar otra función de PHP, basename. Ya, y bueno, esto vendría a ser la instrucción. Lo que voy a hacer es, no, lo que hace esta función replace es el tercer parámetro, lo que me devuelve server script name, que vendría a ser todo esto. Voy a reemplazar este contenido. Y bueno, este contenido es el base name que te devuelve la última parte de la ruta, el index.php. Este base name me está devolviendo este index.
Y es lo que voy a reemplazar por una cadena vacía. Es decir, lo voy a eliminar nada más. Y bueno, una vez haciendo este reemplazo, lo que te va a devolver es el Kotlin Ether 4, la carpeta del archivo, la carpeta public. Y eso lo voy a concatenar el HTTP localhost. Localhost o el nombre o la dirección IP de donde se está ejecutando. Bueno, definido esta variable para que pueda ser accedido desde ese otro archivo, lo voy a definir como una constante. Y justamente lo he definido aquí en este archivo porque define constantes globales que se van a poder utilizar en cualquier parte del proyecto. Y bueno, para definir esta constante utilizo esa misma sintaxis. La parte de arriba puedo copiarlo. Y la constante va a ser base_url. Es el nombre de la constante base_url y el valor que le voy a asignar es el valor de esta variable, base_url. Una vez definida esta variable, ahora en la carpeta app, este valor lo podría comentar. Ahora el nuevo base_url no va a ser un valor constante, sino va a ser el valor que sí, bueno, de esta constante, pero que se va a definir en base al proyecto en donde estás ejecutándolo. Y bueno, simplemente le asigno esta constante de base_url. Bueno, ahora volviendo a este archivo de welcome message, en donde imprimía primero el base_url, si vuelvo a cargar, ahora vamos a ver cuál es el nuevo valor. Ahora el nuevo valor es el HTTP, localhost, el nombre del proyecto y la carpeta pública. Eso es lo que te devuelve ahora el nuevo valor de este base_url, que lo vas a poder utilizar en cualquier parte de tus proyectos y el cual va a ser muy, muy necesario, ¿no? Cuando cargas archivos JavaScript, cuando cargas recursos como imágenes, videos, para no estar utilizando rutas relativas, puedes utilizar construir rutas absolutas utilizando esta función del base_url, en el cual te va a devolver esto, concatenas con las carpetas o archivos que vas a desear acceder. Y bueno, eso sería todo de estas tres configuraciones básicas. Cambiar el entorno de desarrollo, crear un archivo de redireccionamiento y configuración de la función del base_url. Gracias.